palabra. ¿Sabe? En el mundo, tristemente hoy, mucha gente determina sus acciones o reflexiones y pensamientos en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que esa no es la renovación de las mentes que Dios quiere para nosotros, sino que Dios tiene un plan y propósito mejor que lo que está contemplando el mundo allá afuera. También, hablando de la mente, este también es un lugar de revelación de Dios hacia el hombre. Para los que estén tomando notas para poder avanzar más rápido, en Lucas capítulo 24, versículo 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esta es la parte importante donde partimos hablando de la importancia que tiene la mente del hombre. ¿Sabes? Si Dios nos dio una voluntad, si Dios nos dio los sentimientos, si Dios nos dio toda esa capacidad en nuestras mentes, es para que la alimentemos ese pensamiento y nos transformemos por medio de su palabra para poder darnos cuenta cuál es la voluntad que siempre habrá de ser agradable en cuanto a lo que es la palabra del Señor. También la mente es el lugar donde se desarrolla el primer nivel de batalla. ¿Sabe? Todos los que llegamos por fe a los pies de Cristo, empezamos una batalla. Y empezamos una batalla primero en la mente, donde el enemigo de nuestras almas, la única capacidad que va a tener siempre sobre nosotros es de el poder tentarnos simplemente. El enemigo podrá poner pensamientos en nosotros, pero nosotros, si somos alimentados de la palabra del Señor y sabemos lo que Dios nos da a través de este instrumento tan importante que es la Biblia, hablando del poder que tiene para transformar nuestra mente, usted puede darse cuenta que cualquier tentación que pueda poner en nuestras mentes el enemigo de nuestras almas, obviamente queda simplemente como una tentación y como una mentira. Dicen algunos que el enemigo de nuestras almas o el diablo podrá recordarnos nuestro pasado, pero nosotros le podemos decir a él qué es lo que le va a pasar en el futuro. Amén. ¿Sabe dónde va a ir el enemigo de nuestras almas, verdad? Entonces lo dice el libro de Apocalipsis. Así que si el enemigo le pone en su mente su pasado, usted dígale: diablo mentiroso, tú un día vas a ir al lago de fuego. Amén. Ahora, este enemigo procura siempre mantener nuestras mentes en la oscuridad, cegados para que no podamos ver la luz de Cristo. Una vez más, para los que están tomando nota, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: nuestro mundo enfrenta una gran problemática mental, parafraseando lo que dice el versículo. Por eso el aumento de clínicas de salud mental, de reposo, psicoterapia, ciencia que trata las enfermedades de la mente, terapias de pensamiento positivo y tantas cosas. ¿Sabe? Esa lucha en la mente, decíamos o enseñábamos esta mañana en la escuela dominical, solamente la vamos a poder resistir conforme nosotros vayamos creciendo y yendo hacia la madurez espiritualmente. La palabra de Dios tiene poder para actuar en nuestras vidas, y llegando a la etapa de la madurez también compartíamos que tiene el poder el Señor de usarnos para ayudar a otros que están en el proceso de crecimiento. Ahora, en cuanto a la mente y el pecado, que es el segundo punto después de que hablamos de la mente se alimenta a través de los sentidos, obviamente. El primer problema lo vimos en el acto de desobediencia allá en el jardín del Edén, en Génesis, cuando Eva fue tentada. Y esa tentación vino a través del sentido, cuando el diablo la engaña y le hace referencia
lo agradable, o le hace ver lo agradable que era el fruto prohibido del cual el Señor había dicho que no comiesen. Entonces la mente se alimenta a través de los sentidos. El diablo conoce el poder del pensamiento y usa también el velo del engaño, procurando llevar al creyente a desobedecer a Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3, aquí sentidos o pensamientos en el griego, y engaño a Eva, o el engaño que se sucedió en el jardín a Eva, introduciendo en la mente la mentira a través de los sentidos. Y mire, se podrá decir muchas cosas, sobre todo lo que está sucediendo actualmente, o bajo las circunstancias de un mundo decadente que estamos viendo cada día, que va hacia donde ya la palabra de Dios nos indica. Cada día está más inmoral, cada día se están viendo cosas más feas, de tal manera que el enemigo, en pocas palabras, está preparando la mente de la gente para lo que viene en el futuro. Con estas cosas de los extraterrestres y los objetos voladores no identificados, creemos de una manera y una humilde opinión, es mi opinión, que son seres espirituales, ¿verdad? Y no habitantes de otros mundos como algunos sospechan o quieren creer. Y sabe, todo esto se va preparando para el tema que ya habló el pastor la semana pasada, lo del rapto. Cuando lo del rapto suceda en un abrir y cerrar de ojos, mucha gente va a decir, fueron los extraterrestres y se los llevaron. Y mire que mucha gente lo va a creer, pero algunas seguramente no, porque habrá mucha gente que entre a la tribulación. Por eso es importante que nosotros hablemos con los que más amamos, los que están más cercanos a nosotros, primero con nuestras familias, nuestros vecinos y todos, y hablarles de este tema, aunque sea un poco complicado y aunque algunos piensen que es cosa de fantasía, que cómo puede suceder esto, que Dios va a venir en las nubes y llevarse a su iglesia y la gente va a salir a encontrarlo en el aire. Suena como de fantasía, pero es una realidad, es una profecía y va a suceder como lo dice Dios en su palabra. Entonces el enemigo está preparando la mente de la gente para que ellos piensen que simplemente fue un rapto por los extraterrestres, que les suena más lógico a ellos creer en algo que nunca se ha comprobado que creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Se da cuenta? Ahora, al observar detenidamente Efesios capítulo 4 en los versículos 22 al 24, que ya lo leímos, vemos que la renovación de la mente es fundamental en nuestra vida cristiana. Un pensamiento es una semilla y cuando se encuentra en tierra fértil e idónea para ella, se desarrollará convirtiéndose en un árbol de vida o de muerte, dependiendo de su naturaleza. Por eso la importancia, comentábamos esta mañana también, o decíamos en la escuela dominical que todo el mundo está dispuesto a dar un consejo. Pero ese consejo será bueno o será malo. Al fin un consejo. Entonces cuando una persona necesita un consejo, debe buscar un buen consejo. Para nosotros un buen consejo tiene que tener la base espiritual, la madurez de la persona que está dando ese consejo y obviamente el desarrollo, la madurez cristiana que pueda dar esa persona para dar un buen consejo basado en la palabra del Señor. Y qué importante es que ese consejo pueda quedar como una semilla que dé fruto, un buen fruto, o como una semilla que sea simplemente para un mal consejo o para maldición. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado a quien le abrimos nuestro corazón
y pedimos un consejo. Recuerde, la gente siempre está dispuesta a dar consejos. Procure usted que sea siempre un buen consejo. Amén. Ahora, considerando esto de cómo el enemigo obra en nuestras mentes, vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Amén. Cuando uno es tentado, jamás diga que es tentado de parte de Dios. Una vez preguntó un hermanito: oiga, hermano, yo he sabido que Dios nos tienta. Dije, no, de ninguna manera. ¿Dónde lo leíste o quién te lo dijo? Y lo llevé a Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Se da cuenta? Hay tradiciones que salen fuera de su contexto, de tal manera que alguien puede ser enseñado que una prueba de Dios es una tentación, y hay una gran diferencia. Dios nos puede probar, Dios puede probar nuestra fe, pero Dios nunca nos va a tentar en el aspecto de lo que el enemigo de nuestras almas pudiera hacer en nuestras vidas. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que son los deseos de la carne, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se da cuenta? Si alguien alguna vez le hace este cuestionamiento, llévelo a Santiago capítulo 1. Es decir, es un proceso que comienza en la mente y que termina o pudiera terminar en muerte. Cuando la persona que no conoce las cosas de Dios o que no está lo suficientemente alimentado por la palabra del Señor, que no tiene esa capacidad espiritual para resistir la tentación, no se da cuenta que es tentado por su propia concupiscencia, es decir, por los deseos de la carne. Pero jamás podemos decir que un cristiano puede ser tentado por Dios. Repito, Dios nos pone pruebas en el camino. Dios nos hace más fuertes a través de las pruebas. Pero nadie diga que es tentado por Dios, sino que la tentación viene por el enemigo de nuestras almas, que pone cosas en nuestras mentes y que como resultado apela a nuestra propia concupiscencia, que son los deseos de la carne, y uno es el que tiene la responsabilidad si acepta esa tentación o la rechaza. Por eso es la importancia, mis queridos hermanos, y el poder y la capacidad que nos da la palabra de Dios para resistirnos y renovar nuestras mentes cada día. La negligente tolerancia de los malos pensamientos destruyen las barreras de la santidad, de la fidelidad y del temor de Dios, quedando brechas para el ingreso del enemigo, el enemigo de nuestras almas, que utiliza muchísimos métodos para atentarnos. Muchos de esos métodos pudieran ser las películas que podamos estar viendo, los programas que pudiéramos estar viendo. ¿Sabe? Hay que tener mucho cuidado con lo que están viendo nuestros hijos en la televisión. Si uno mismo debe de tener cuidado con lo que está viendo en la televisión, que se supone que tenemos cierta madurez ya en las cosas del Señor, o hablando en este sentido espiritual, imagínense nuestros hijos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están escuchando de música? Es interesante que
¿Usted alguna vez se atreve